Un aspecto recurrente en el que caemos muchas veces en cómo podemos ayudar a la gente a poder reconocer la voz de Dios tiene que ver con todo lo que es sanidad, todo lo que es poder restaurar, ¿sí? Nuestra imagen, restaurar el quiénes somos, restaurar el daño que el enemigo ha estado haciendo todos estos años, ¿sí? Porque son cosas que se nos han pegado, ¿no? Es como eh, nos han dicho por ahí palabras, ¿no? Que han sido como muy como pegajosas de cierta forma y quedó de cierta forma en nuestro ser y se nos hace muy difícil poder sacarlas, ¿sí? Y, y pueden ser mucho, y esto trata mucho eh, con las otras voces, las otras cosas que también nos hablan. Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema ¿no? Grande de rechazo, ¿no? No nos sentimos que nos sentimos alejados, no nos sentimos amados, entonces no vamos a poder recibir o escuchar a Dios hablando acerca del amor, ¿sí? Porque no lo vamos a creer. Dios nos dice, pero vos sos mi hijo amado. Sí, pero yo me siento gusano de Jacob, ¿sí? O sea, y mi realidad es la que mis emociones, de cierta forma, crean, ¿sí? Entonces, hay toda una lucha de realidades en todo esto, que se hace muy difícil, ¿no? Si vos decís, confía, estamos seguros, y vos ves que, ¿sí? Todos los discípulos están desesperados por sus vidas, ¿no? Baldeando agua fuera de la barca, se hace muy difícil creer esa palabra, ¿no? Se hace difícil decir, no, pero eso no puede venir de Dios, ¿no? Porque mira alrededor lo que está pasando. Entonces, hay un choque de realidades que sucede y muchas veces ese choque de realidades, ¿sí? Se origina desde temas del corazón, desde temas de cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces yo no me siento amado por el Señor, me siento que, ¿no? Como que me pasan, ¿no? Como que olvidado, ¿no? Como que me pasan por arriba, como que no me ven, eh, ¿no? Y entonces se hace muy difícil, ¿no? Que poder escuchar todo lo hermoso que Dios tiene para nosotros. O si... eh, aún podemos llegar a estar escuchando prédicas, esto, y decimos, ajá, qué lindo, pero no lo veo para mí. Sí, por ahí lo veo para ese que está ahí al lado, sí lo veo para, ¿no? Pero en mí eso no se hace realidad, ¿sí? Entonces ahí nos toca poder entrar y poder exponer y poder de muchas formas exponernos a todo lo que tenga que ver con sanidad, ¿sí? Y sanidad no es otra cosa que poder, ¿no? Ser uno con Él, ¿sí? Poder estar restaurados completamente en todo, ¿no? Realmente poder decir, Señor, tu corazón y el mío son uno. Sentimos lo mismo, pensamos lo mismo acerca de todas las cosas. ¿Y cómo se puede hacer eso si yo me siento de una forma que no es la que Dios dice que cómo me veo, o cómo debería estar? Pero mi realidad, ¿sí? Mi crianza, mi todo, me envuelve en esa misma dirección, ¿no? Es como muchas veces, me acuerdo de por ahí caminatas, ¿no? En la montaña o en lugares, ¿no? Y vienen, ¿no? Como un montón de mosquitos o moscas que están, que como que te dan vuelta, no hay nadie más alrededor, y vienen alrededor tuyo y están, y vos vas caminando y te siguen, ¿no? Y se torna algo, ¿no? Como que genera algo, ¿sí? Como que se adhieren, se nos pegan situaciones que mm, el golpe no es la realidad, porque vos ves para afuera y no hay. Sí, pero eso es atraído de cierta forma a nosotros y genera un malestar constante, ¿no? Genera ese zumbido, esas frecuencias, ese malestar. Y constantemente están infundiendo. Y por ahí son cositas que son chiquititas como una mosca. A ver, no son nada a comparación con nosotros, ¿sí? Pero a veces es el poder de la persistencia de esos pensamientos que van generando, ¿no? Realmente algo
que termina siendo una tortura, ¿no? Y es como esa gotita, ¿no? De agua, ¿no? Como esa tortura que era la gotita de agua. Es una gotita de agua, ¿qué te puede hacer? Sí, pero la gotita de agua cayendo constantemente, sin parar, sin esto, ¿no? Erosiona montañas, erosiona piedras, erosiona las cosas más duras. Esa una gotita, ¿no? Y es esa persistencia que va realmente, ¿no? Moldeándonos y nos va, ¿no? Realmente desarrollando todo un sistema de creencias, todo un sistema de que Dios no es real o que Dios está allá lejos y no me escucha porque yo no me siento cerca. Y muchas veces sabemos que sí, pero tenemos como una incongruencia, ¿no? Entre lo que sé y lo que siento, ¿no? O lo que leo o lo que otro dice y realmente cómo, ¿no? Si me siento parte, ¿no? Creo que de alguna forma a veces nos sentimos, ¿no? En algunos lugares mucho más a gusto, mucho más como que encajamos acá. Me siento parte, siento que, ¿no? Y hay lugares en donde nos sentimos que como que no encajamos, como que no somos, ¿no? Y qué feo tener esa sensación de no sentirnos parte, ¿no? De nuestro Padre que ¿no? Que nos creó, que nos habló, eh, y qué difícil que es, ¿sí? Y en esto sumo un pasaje que me llama mucho la atención, lo estoy escuchando desde que empezamos, ¿no? En Jeremías, que dice, Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y algo precioso creo que en este proceso, que me gustó mucho la definición, ¿no? No la había escuchado antes. eh, en definitiva, ser sano es cierto, es ser más apegado a su imagen, ¿no? Es volvernos a ser uno con Él y en Él. Esa es la meta y es la plenitud en Cristo. Pero bueno, aparecen también esos pocitos, esas incongruencias, esas separaciones, y creo que esa es la plomada, ¿no? Que tenemos en cuanto a nuestra sanidad y niveles de victoria que hemos alcanzado, ¿no? Más pegado estoy a Él, más a su imagen, más a su semejanza, más sano soy, es una realidad. ¿Y cómo llegamos a esto, no? ¿Cómo llegamos a este proceso? Y me gusta tanto este capítulo, y tantas veces que aún vemos en los salmos, ¿no? Que David dice, sáname, lávame, sabiendo que es en el Señor donde comienza este proceso de purificación, este proceso de sanidad, este proceso de volver a su imagen. No podemos por nosotros mismos alcanzar aquello que el Señor produce en nosotros. Y quizás acá viene mucho que hemos tomado seminarios de sanidad interior, y qué linda la búsqueda, ¿no? Hemos querido ser sano y cuánta bendición hay en eso, cuánta bendición hay en poder ir a administraciones, en poder, creo que el Señor ha puesto herramientas de sanidad en el cuerpo y las valoramos muchísimo y yo misma he trabajado sigo trabajando en esto porque creo que es parte del ministerio que hay en el cuerpo, seguramente muchos de ustedes tengan el diseño de trabajar en esto, pero creo que sin perder el enfoque, que lo primero y principal es esto, ¿no? Recuperar su imagen en nosotros y que es desde Él donde están las fuentes de sanidad. Es desde Él donde está el aceite que nos va a sanar. Es Él el, el que comienza el proceso en nosotros y es a Él al que clamamos. Entonces creo que aún en este proceso, eh, ¿cuál es la meta? Acercarnos más a Él. ¿Por qué? Porque Él va a ser la fuente de sanidad, ¿no? Y justamente creo que aún en este caminar y acercarnos a Él es donde comenzamos a encontrar lo que nos separa, ¿no? Y aquello que necesitamos sanar. Entonces, por ejemplo, por querer acercarme a Él como padre, me doy cuenta que no puedo escucharlo como padre y empiezo a identificar que eso tiene que ver con heridas paternales y heridas con la imagen del padre, y que mi imagen de Dios está distorsionada, ¿no? Pero creo que todo empieza desde la búsqueda, ¿no? En el momento en el que comenzamos a buscar al Señor y comenzamos a ver aún de caminar en Él y en el cuerpo es donde comienzan a saltar estos déficits que tenemos, estas heridas, ¿no? Cuando de golpe el Señor me dice,
sean miembros uno de los otros, son miembros uno de los otros, y verdades de unidad con el cuerpo, y de golpe me doy cuenta que tengo problemas para relacionarme con la gente, ¿no? Y me toca ver qué no tengo resuelto. ¿Por qué este problema? Y ahí comienza a surgir, ¿no? Bueno, lo que decía Eric, tengo una distorsión en la realidad que en definitiva no está en el otro, está en mí, y creo que esto es algo importante cuando estas cuestiones surgen, no buscar en el otro la respuesta, como decir, él tiene que cambiar para conmigo, sino que poder ver en uno mismo, bueno, qué de mí tiene que ser sano para que yo pueda tener una buena vinculación. A ver, puedo estar con alguien que sea una persona con trastornos al lado mío, con trastornos psicológicos, y aún así, si yo estoy realmente sano y estoy afirmado en el Señor, voy a ser como el Señor que abrazó al leproso y la lepra no se le pegó, ¿se entiende? Pero porque él tenía un nivel de sanidad donde eso directamente no se le pegaba, ¿no? Ahora, si hay algo de la otra persona que en mí está repercutiendo, es porque creo que conviene, lo primero, yo siempre digo esto, ¿no? Lo primero que conviene es ver en mí mismo por qué eso me está afectando, más que esperar que el otro cambie, ¿no? Entonces, creo que en esta búsqueda de unión, de volver a ser uno, tanto con el Señor como con el cuerpo, es donde comenzamos a identificar, y lo más sabio es no echar la culpa a Dios. Hasta a veces no nos damos cuenta, pues decimos, Dios no me habla, ¿no? Como que tenemos esa tendencia a decir, el problema no está en mí, está en que Él no me habla, ¿no? O bueno, no, el problema es mi hermano, ¿no? Esta persona no se puede, es una persona, ahora la psicología de hoy en día dice mucho, esto es tóxico para vos, no te acerques, ¿no? O sea, el problema está en el otro, no en vos, vos sé feliz, ¿no? Y creo que a mí no me termina de cerrar del todo, ¿no? Creo que como cristianos no movemos ese principio. No movemos ese principio, tenemos que tener cuidado, ¿no? Yo me voy a alejar de mi hermano solo si el Señor me dice que yo me aleje de mi hermano, porque es muy delicado ese tema, de me alejo porque a mí me hace mal esta persona, ¿no? Porque lo mejor, muchas veces el Señor está poniendo a esa persona al lado mío para que yo pueda alcanzar mayores niveles de sanidad. Y estoy cometiendo el error de poner el peso sobre el otro mientras que el Señor está permitiendo este vínculo para que yo revise en mí mismo por qué la lepra se me pega. Y no niego que el otro tenga problemas, no negamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en mí? Es más conveniente para mí presentarme ante el Señor y buscar un proceso mayor de sanidad gracias a este vínculo, ¿no? Entonces, algo precioso que creo que rescato mucho de esto es eh, la unidad, el vínculo de unidad y el nivel de unidad que yo tenga tanto con el Señor como con los demás va a ser mucho una medida de sanidad. Me va a funcionar como plomada de qué tan sano soy. Creo que más sano sea, mayor capacidad tengo de estar unido, ¿no? Y pensando que el pecado, ¿qué significa? Muerte, que es separación, ¿no? Entonces, me tengo que alejar de aquello que es muerte para mí, que está alargando olor a muerto en mí, ¿no? Que está alargando perfume de división, de separación, tanto de Dios como de mis hermanos. Y recuperar la resurrección, recuperar la vida de Dios en mi vida y la sanidad. Y qué hermoso que es esto, poder hacerme cargo para poder ser transformado. No mirar afuera lo que tengo que mirar, lo que está dentro de la casa. Y en esta parte creo que es tan importante porque la sanidad inicia por reconocer lo que me está separando de Dios y lo que me está separando de otros. Yo no puedo solucionar algo o sanar algo que yo no estoy reconociendo, que no estoy identificando. Entonces, qué importante es ver esos aspectos que no están sanos, que ya por la palabra, por enseñanzas, porque tal vez también Dios me lo ha hecho ver y yo me estoy dando cuenta que no estoy sano, es importante que yo lo vea. Ahora, la pregunta es qué hacemos con eso, ¿sí? Muchas veces tenemos herramientas como ser ministrados, ¿sí? Como poder hablar con alguien y si las tenemos a la mano, qué precioso. Por ejemplo, en mi caso, para mí ha sido súper importante el acompañamiento en ser sana, ¿sí? Porque otras personas me ayudan a ver esas áreas que no son sanidad en mí y el solo hecho de que me ayuden a verlas, pues ya trae cierta luz y trae cierto avance en esa sanidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de pronto no tenemos esos espacios de poder ser ministrados, digamos, a un nivel más personal, más cercano? Tenemos que saber que está el Espíritu Santo,
¿sí? Hay muchas áreas en las que, digamos, en mi caso yo no tuve ese acompañamiento, pero el espíritu me mostró que eso estaba sin sanar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hace uno? Ciertamente la sanidad es tan importante poder reconciliarse con la imagen de Dios, ¿sí? Y poder cambiar nuestra mirada en muchas cosas, pero también es importante confrontar lo que no es verdad, ¿sí? Entonces era un poco lo que decía Jime, yo puedo proyectar mi falta de sanidad en otros, decir, bueno, es que esto, aquello, o esta persona o la otra persona. Claro, sin desmeritar que obviamente pueden haber ambientes alrededor muy complicados, muy de pronto tóxicos, no solo en la familia, también hasta puede ser dentro de la misma iglesia. Sin embargo, parte de la sanidad yo he visto que también es que cuando tú identificas, tú puedas empezar a confrontar esas cosas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nada me separe de Dios. Yo no quiero que nada me mantenga separado de Él. Entonces, a veces hay dos caminos acá, un poco de pronto el camino de yo no estoy sano y pues lo acepto esto como parte de mi vida, aprendo a convivir con esto, lo tolero hasta el grado que me incapacita acercarme al Señor, acercarme a otras personas, o yo comienzo a entender que esto no solo necesita ser sanado, sino necesita ser confrontado porque no siempre vamos a tener a alguien que nos ayude. Y yo he podido comprobar que cuando hay un deseo en nosotros de ser sanos, o sea, cuando hay un deseo de que yo no quiero que nada me separe de Dios y yo no tolero tampoco que siempre que estoy con alguien, ya sea del cuerpo o de algo, algo me termina sacando, me termina cortando la comunión porque internamente yo no lo puedo manejar. Cuando yo empiezo a levantarme y a decir, bueno, no, o sea, tal vez no sé cómo Dios va a sanar esto, pero yo no lo voy a tolerar más, porque sé que esto me está separando de Dios, porque sé que esto me está separando también del cuerpo. Y yo no solamente anhelo tener una comunión más profunda con Dios, sino que yo también anhelo poder crecer con otros, porque sé que esto es necesario, ¿sí? Entonces, mi mentalidad de necesidad cambia de yo estoy sano, estoy mal y pues no puedo hacer nada y siempre termino sacándome de la posición que Cristo me ha dado y paso a la mentalidad de es que necesito ser sano porque esto está separándome, porque esto está impidiendo. Entonces, hay muchos casos donde necesitamos ser ayudados y si tenemos eso a la mano, pues qué bueno es ir y decir, miren, yo necesito esto. A veces hay un tema que yo he visto, por ejemplo, cuando las personas buscan ayudas para ser sano, y es que a veces quieren tocar los temas de una manera muy superficial. Entonces no son realmente abiertos, honestos, ¿verdad? En decir lo que está pasando por dentro, sino que lo tocan por encimita, ¿no? Y muchas veces dicen, no, pues sí, ya yo fui ministrado, ya yo hablé esto, ya, pero no pasa nada. Y a veces pasa que no se abre desde la raíz, ¿sí? No se abre realmente desde lo que estoy pensando, sino que solamente vemos como el fruto exterior, ¿no? Ah, es que esto, pero no se expone lo que realmente está pasando en cuanto a pensamientos, en cuanto a sentimientos, y pues eso no ayuda a que haya una sanidad funcional, ¿sí? Yo no diría completa porque el alma es una parte de nosotros muy sensible, ¿sí? De una u otra manera siempre se va a enfrentar a lastimarse por algo, se va a enfrentar a situaciones difíciles, ¿sí? Y pues lo que ella necesita es ir reconociendo esa verdad en Dios para ser abrazada por el Espíritu, ¿no? Y que no termine siendo el saco de box de todo, ¿no? De las personas, de mis propios pensamientos, de varias cosas. Entonces, qué importante, como decía Jimé, no es solo reconocer la necesidad de sanidad, sino también hay una parte que es importante y es la confrontación. Es que debe llegar un punto en que yo no quiero tolerar esto más en mi vida, porque me estoy dando cuenta que esto no me permite ni conocer a Dios realmente como Él es, porque también uno a veces en lo conceptual sabe la verdad, o sea, sabe que Dios no es así, sabe que lo que está sintiendo no es verdad, o sea,
sabe que lo que muchas veces le está pasando o cómo se siente con el Señor no es esa manera en que Dios se está relacionando. Y muchas veces llega a un nivel de saber también que lo que está pasando con los demás, o sea, puede llegar a haber un nivel de conciencia alto en mí, de saber que yo tengo el problema, como decía Jimé, pero muchas veces a pesar de eso, tolerarlo. Entonces, hay una parte donde realmente nuestra alma, nuestro corazón necesita ser consolado y entrar en esa reconciliación con Dios y entrar en esa reconciliación con otros, ¿no? Pero hay otra parte donde yo también necesito entender que esto tiene que ser confrontado, porque es algo que me está separando de todos los diseños que son vida. O sea, y empezando por mi relación con Dios y empezando por mi comunión con otros, me está separando de todo lo que es vida. Entonces, yo necesito también confrontar esto y empezar a ver si hay herramientas, si hay otros a mi alrededor para ayudarme, soltar el temor, soltar Yo he escuchado muchas veces personas, por ejemplo, que dicen que no se abren porque no han encontrado a alguien en quien confiar, ¿sí? Porque es que no, yo sé que hay gente que puede ayudarme, pero es que yo no confío, ¿no? Yo no puedo confiar completamente. em, y yo, al menos yo tengo un principio y lo comparto, es algo personal en mi vida. Y es que yo no busco siempre tener el 100% de confianza en alguien. O sea, yo busco a alguien que sé que es luz, alguien que sé que es vida, ¿sí? Y aún muchas veces, no, yo no busco a alguien que me toque el hombro, ¿verdad? Y me diga, pobrecita, sino que yo busco acercarme a alguien que sé que tiene luz de Dios y que obviamente no hablamos de personas, sabemos que Dios pone gente preciosa a nuestro alrededor, pero muchas veces hay que romper con eso, hay que romper con yo no me abro, sino con quien yo me siento súper confiado y pues ya de antemano si hay un tema de sanidad, posiblemente esa confianza no esté. Entonces, es importante reconocer los temas de sanidad, ya identificarlos. Es importante reconocer que si necesito ayuda y poder dar los pasos para eso, pero también es importante que yo tome una posición de no tolerancia frente a lo que me está separando de Dios, ¿sí? Ahora, esto posiblemente, a veces yo he visto personas que entran en mucha angustia, ¿no? Porque lo saben, porque no lo quieren tolerar, porque están tratando de salir de ahí y ahí es bueno cuando es bueno buscar la ayuda, ¿sí? Es bueno cuando saber que ya yo identifiqué, ya yo lo he presentado delante del Señor, yo la estoy batallando, yo lo estoy confrontando, o sea, no lo estoy tolerando en mi vida, yo me estoy autocorrigiendo en esas cosas que yo sé que son rechazo, desconfianza, sentirme menos, sentirme que yo nada, o sea, que no hay nada de Dios en mí, que no fluye nada, digamos, ya sé todo eso y eso puede llegar a producir una angustia grande. Y ahí es importante, por ejemplo, buscar ayuda, si hay alguien cerca, ¿sí? Que pueda y tenga de parte de Dios luz, que yo sé que tiene la lámpara un poco más encendida que yo pueda acercarme, ¿sí? Porque eso es importante. A veces hay cosas también que pueden terminar un poquito más pronto si nosotros buscamos ayuda y somos abiertos y hablamos todo con la verdad y con toda la sinceridad y decimos, mira, esto me pasa y esto me siento así. Y muchas veces ya el exponer a otros me puede sacar de ciclos de angustia, ¿sí? Entonces, bueno, son como varias cosas que tienen que ver mucho con las acciones que yo tomo cuando identifico que necesito ser sano, ¿sí? Que necesito ser sano y que no quiero estar ni separado de Dios, ni separado del cuerpo. Pero yo también les soy honesta en esto, uno va a tener que esforzarse un poquito porque siempre el estar con otras personas va a sacar lo que no está sano en nosotros, va a sacar no solo temas de sanidad, sino temas de carácter. Y ahí yo necesito, con la ayuda del Espíritu Santo, decir, bueno, estoy viendo que esto no está bien, pues tengo que tomar el camino contrario, ¿sí? Porque siempre la dinámica a veces del alma que no está sana, donde están operando temas de rechazo todavía, es alejarme.
ay no, yo me separo porque es que, pues no, sí, yo no puedo con esto, o esto siempre pasa, o esto siempre, ¿no? Entonces, son varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, porque obviamente a la hora de que estamos buscando desarrollar los sentidos proféticos, de que estamos buscando desarrollar más nuestro espíritu, pero sobre todo, y que es el objetivo de estos videos, que estamos buscando que nuestro oír se despierte más y que podamos escuchar a Dios de una manera más clara, más cercana, pues estos temas de sanidad van a querer impedir esto, o sea, van a atravesarse en la mitad, y por eso es tan importante poder verlos y saber que en el Señor dice la palabra que Él en su cruz reconcilió todas las cosas. O sea, sí hay de parte de Dios eh, una herramienta, no solamente en el espíritu, sino también, como les decía, Dios pone a nuestro alrededor muchas veces recursos para que podamos ir siendo sanados, pero también confrontando y ganando gobierno sobre esto. Así que creo que es una de las cosas más importantes en esto es, bueno, si esto es lo que me está pasando, que podamos buscar traer nuestra vida a luz. Otra palabra es orden, creo, bien importante en todo lo que es necesidades de esto, ¿no? Y poder decir, porque lo que se distorsiona acá es lo que necesito. Creemos que necesitamos algo, ¿sí? Pero en el fondo el problema es otro, ¿sí? Y necesitamos como sacar, ¿no? El centro que esté en nosotros, ¿no? De una forma egoísta y que el centro pase a ser de poder estar en Él, ¿sí? No es lo que yo quiero, es poder volcarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de esto? El problema no está en que vos no me hablás y que vos no me amás. El problema está en que yo no puedo escucharte y necesito acercarme. Necesito enderezar, alinear, limpiar mi vida, ¿sí? Para poder acercarme, porque así como estoy lejos, ¿sí? O estoy rodeado de situaciones que me están contaminando, ¿sí? Si estamos eh, expuestos, ¿sí? Ambientes, así como decía Jime, muy tóxicos, ¿sí? En donde el ambiente es todo en doble sentido, en donde las imágenes, veo películas o cosas que están demasiado subidas de tono, muy explícitas, y tengo placeres entonces hay cosas que se van activando que no, o sea, me uno a ese tipo de cosas y que me separan de Dios, ¿sí? Porque al mismo tiempo son cosas eh, que a Dios no le agradan de cierta forma, ¿no? Y lo sabemos, pero al mismo tiempo es lo que nos gusta y es lo que estamos atrapados en esa situación. Entonces, lo mismo puede pasar con la murmuración, con el chisme, hay tantas otras cosas, ¿no? Que, que está en eso. Y es donde podemos empezar a limpiarnos, empezar a purificar nuestro corazón. Y hay un versículo, sí, que dice en Salmo 24, ¿no? 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. ¿Sí? Entonces, para poder estar delante de su presencia, necesitamos estar puros, necesitamos estar limpios. Entonces, eh, nece- es darnos cuenta de que esa incongruencia en lo que, de la realidad, de lo que sentimos, ¿no? Versus lo que Dios dice que es parte del problema. Y ahí es donde necesitamos poder encarar y poder, Señor, decir, no, el problema no lo tiene Dios, que no me ama, el problema no lo tiene, sino que yo no estoy pudiendo escuchar, que yo necesito poder aplicar lo que Él ya está diciendo. Yo necesito comenzar a vivir y acercarme a lo que Él está diciendo, ¿sí? Entonces, si yo estoy lleno de ansiedad y siento que me estoy por morir, ¿sí? ¿Qué necesito hacerme? Necesito acercarme a la paz y el estar en reposo como está el Señor, ¿sí? Aunque suele
tan incongruente, ¿sí? Versus la realidad. Yo al acercarme a Él, voy a empezar a mirar las cosas de una forma distinta, ¿sí? Entonces, mucho de esto tiene que, ¿y por qué digo acercarme? Porque me tengo que alejar, dejar de mirar la tormenta, ¿sí? Y comenzar a mirarlo a Él. Y cuando comienzo a mirarlo a Él, es como que saco el foco de lo que me está generando esa ansiedad o ese temor o esas situaciones. Y al mirarlo a Él, comienzo a acercarme, ¿sí? Comienzo a dejar que su paz me comience a ministrar, ¿sí? Y eso me atrae, ¿sí? Entonces, creo que todo este tema de sanidad es importante. Hay tantos aspectos en los que nos podemos, ¿no? Desviar o lastimar o herir. No va tanto al caso cubrir cuáles temas, sino que busquemos en términos generales poder ser sanos en toda la medida que podamos, ¿sí? Y que podamos reconocer en base a las problemáticas que tenemos, ¿sí? Cuáles son los problemas, las tormentas que nos rodean, cuáles son las cosas que de cierta forma nos invaden. Entonces ahí podemos identificar esos frentes que necesitan, ¿sí? Ser tratados, ser sanados, poder escuchar y que a medida que vayamos, ¿sí? Ya sea metiéndonos en su palabra, en lo que él dice, o siendo expuestos a prédicas, a ministraciones, a momentos de oración, hay muchas formas preciosas en las que esa sanidad puede llegar, ¿sí? Y que podemos iniciar esa búsqueda, ¿sí? De ser sanos, dejar de estar tolerando situaciones en nuestro corazón, tolerando situaciones que nos infunden, ¿sí? Ya sea temor, ansiedad, preocupación, desunión, lo que sea, sino decir, no, no quiero seguir, ¿sí? Bebiendo de estas aguas, no quiero seguir bebiendo de esta toxicidad de la murmuración. No, voy a cortar, no voy a tolerar esto más. Voy a enfrentar y voy a reconocer que esto me está lastimando y que esto me está de cierta forma alejando de Dios, porque no, siento que me atrae, ¿no? De la misma forma que la murmuración se atrae a sí misma, ¿no? Ay, pero si yo me acerco a murmurar, me entero de cosas, ¿no? Y si yo me alejo, no me entero de otra, ¿no? Y como que se va generando todavía más, ¿no? Y, ay, no sabéis lo que pasó ahora, ay, ¿no? Y se generan esos ciclos, ¿no? Como, no virtuosos, sino de destrucción, digamos, ¿no? Como que se van atrayendo cada vez más a sí mismos, ¿no? Y son necesidades, ¿sí? Que se esconden en el corazón, que son tóxicas. Sí, entonces nos toca poder identificar esas situaciones y poder presentarnos delante del Señor, ¿sí? Y buscar esa sanidad, ¿sí? No es el foco tanto de este video, el cómo llegar a la sanidad o cómo hacerlo, sino más bien poder traer foco de que este es uno de los principales frentes que tenemos que nos alejan, ¿sí? De cómo reconocer la voz del Señor, ¿sí? Entonces, todo el tema de cómo ser sano, bueno, eso sería otro video, otro encuentro mucho más largo, ¿sí? De poder tocar ya temas mucho más específicos acerca de cada problemática en sí, ¿ok? Pero creo que realmente podemos eh, presentarnos, ¿sí? Y poder reconocer qué es lo que verdaderamente necesitamos, ¿sí? Y en el fondo creo que es, ¿sí? Poder mirarlo a él. Nos presentamos delante de ti, Señor, en este día 1 de Sea la Luz y nos exponemos a esta voz tan preciosa que comenzó con todo, diciendo, sea la luz, Señor, y hablamos sobre nosotros mismos, sea la luz, y nos unimos a tu voz diciendo, sea la luz sobre cada área que nos toca trabajar, nos toca resolver, pero ante tu voz que viene a separar la tiniebla para producir vida, Señor, porque sabemos que el fruto de ser sanos es vida, Señor, y te decimos, queremos recuperar tu imagen y tu semejanza, queremos recuperar la imagen del Hijo. Nos presentamos ante ti con nuestros brazos abiertos, sin esconder nada,
bajando las defensas, mostrando nuestra desnudez, mostrando nuestras faltas, nuestra vulnerabilidad. Señor, dejamos de poner excusas para simplemente decir, quiero ser sano. Sáname y seré sana, Señor. Y entro en este proceso en el que comienzo a alinearme a tu voz, a lo que tú dijiste de mí antes, aún desde antes de la caída, aún desde antes del pecado, aún desde antes de la enfermedad, aún desde antes de la herida. Me comienzo a reconciliar con quien tú dices que yo soy y me comienzo a reconciliar con quien yo soy hacia el cuerpo, con quien yo soy delante de tu voz, delante de tu mirada. Quiero ser sana, Señor. Quiero ser sano, Señor, para recuperar tu imagen y tu semejanza, para recuperar el día primero de mi vida, para recuperar la comunión, para recuperar la intimidad, el oír, el fluir del Espíritu, para recuperar la eternidad, para empezar a ser aquello que soy. Señor, entramos en este proceso tan precioso en el que sabemos que dependemos del Espíritu Santo, en el que sabemos que el Espíritu Santo está poniendo delante nuestras situaciones para reflejar nuestro corazón, pero no para condenarnos, sino que como hermosas oportunidades donde podemos resolver, donde podemos sanar, donde podemos buscar la verdad. Aún rasgamos todo velo de mentira y de engaño que hemos elaborado para no hacernos cargo de aquello que tenemos que hacernos cargo de lavar, de limpiar, de quitar, de resolver, Señor. No queremos patear más, aunque quizá en el momento duele, en el momento enoja, en el momento, pero sabemos que el fruto es vida, Señor. Queremos entrar en estos procesos donde no tenemos que taparnos con hojas de higuera, sino donde podemos mostrarnos y exponernos ante tu luz, para que nuestra lámpara resplandezca más y más a tu imagen y a tu semejanza. Te decimos sí y amén a estos procesos donde tu Espíritu nos está llevando, nos está guiando, nos está exponiendo, nos está confrontando y nos dejamos sanar. Dejamos que este aceite tan precioso de tu luz, que enciende nuestra lámpara, que sana, que restaura, comience a correr por cada área y abrimos cada recámara, abrimos cada lugar en donde tu luz necesita entrar. Y decimos, no tenemos miedo a la luz, no tenemos miedo a este día 1, sino que nos exponemos. Aún si tuviéramos que volver a empezar, si tuviéramos que volver a revisar cosas que quizás ya tocamos antes, pero si tú dices que todavía no está resuelto, te creemos a ti, Señor. Y nos exponemos ante tu luz. Nos exponemos aún, como decía Lore, si tenemos que abrirnos con una persona que hemos estado negando hacerlo, Señor. Te decimos sí, dejamos de renegar con este proceso de sanidad y nos inundamos, nos tiramos a la pileta para ser limpios, para ser lavados, para ser sanados. En tu presencia, Señor. Gracias. Gracias por cada oportunidad que nos das de recuperar tu imagen, de recuperar tu semejanza. Gracias, Yeshua. Gracias, Señor.